Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a la Virgen del Carmen, a la Santísima Trinidad en reparación de nuestros pecados, al corazón de Jesús por los niños de Costa Rica, a los arcángeles por la paz de una familia, a Santa Faustina por una petición especial, rogativa a la Virgen María por un joven. Y de luego también por las intenciones de cada uno de ustedes en vuestros hogares, que nos están escuchando y nos están viendo, ofrezcan también esta Eucaristía por alguna intención especial en vuestra familia o en su persona. Pues iniciamos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad este sagrado misterio, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados, pidiéndole perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede, nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para escuchar. Lectura del segundo libro de los Reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Este día, Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Respondió Eliseo: «Por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo». Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló, con él golpeó las aguas, éstas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti».
antes de que sea arrebatado de tu lado. Respondió Eliseo: que sea el heredero principal de tu espíritu. Le dijo Elías: es difícil lo que pides, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás. Siguieron caminando y conversando, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba: Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Eliseo, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas, y no se separaron. Entonces dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Volvió a golpear las aguas, y entonces se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Amemos al Señor todos sus fieles. Amemos al Señor todos sus fieles. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Amemos al Señor todos sus fieles. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Amemos al Señor todos sus fieles. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios, da lo que se merecen. Amemos al Señor todos sus fieles. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente.
Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmete la cabeza y lávete la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Aún da de sentarse. Bien, hermanos, seguimos a nivel de la Iglesia y también de la humanidad entera, bueno, por lo menos la grande mayoría, viviendo esto de la pandemia. Seguimos todavía, y pues en algunos lugares como nuestro país, que se ha ido incrementando en las últimas semanas, pues hemos estado ahí viviendo con cierta cautela, cierto recelo, primero lógicamente por la salud personal y también cuidando la salud de los demás, porque a veces se nos olvida eso. Pues si uno viviera solo, pues sí, uno puede hacer lo que quiera, pero si estás viviendo con otra persona nomás en una misma casa, tienes que pensar en ese miembro de esa casa y a la vez también pensar en aquellos que a lo mejor te puedas topar por la calle. De una manera o de otra, todos tenemos que cuidarnos unos a otros, cuidarnos en cuanto a la salud como tal. Y ojalá que al ejemplo de la primera lectura de tanto el profeta Elías como Eliseo, pues nosotros pudiéramos aprender el cuidarnos unos a otros, como ellos se cuidaron como profetas ante Dios, viviendo, proclamando la palabra, anunciando la palabra, denunciando lo que no estaba bien, pero también siendo cautelosos en vivir la palabra. Y lógicamente que uno cuidando del otro y cuidando a los demás, tratando de corregir, de enseñar, de instruir y educar en los senderos que nos conducen hacia el Padre Celestial. Elías quien se está despidiendo de su amigo, de su colega, su compañero de Eliseo, se está despidiendo y no lo quiere dejar. Es natural de que uno, cuando tiene amigos, tiene una amistad con una persona y se va a ir, ya sea que se va para otro país o para otro pueblo y probablemente durante mucho tiempo no nos vayamos a encontrar de nuevo, y mucho más si presiente que ya no va, que va a morir o que va a desaparecer de su lado. Cuando tiene una grande amistad, pues uno no quiere que eso pase. Eso nos pasa a nosotros en nuestras familias, en nuestras amistades, máxime si alguno de ellos se enferma y enferma de forma grave y que uno sabe que pronto quizás ya no estará con nosotros, más sin embargo uno no desea y lucha y uno sufre porque no quiere que esa persona pues parta de su lado, porque ha sido pues muy importante en su vida.
Y está ahí en esa angustia o en esa situación que deben de vivir como tal. Elías le ofrece pues su bendición. Y le dice, si logras verme cuando desaparezco de su lado, recibirás un tercio, vamos a decir, no de poder, sino un tercio de mi gracia, podríamos decir, de la bendición que Dios me ha dado. Pues también habla de un tercio de mi poder. Poder no para hacer lo que me venga en gana, sino el poder podríamos decir, el poder del Espíritu Santo para poder entender cuándo debo de hablar y cuándo debo de actuar y cuándo Dios actuará en mi favor. Pues Elías desaparece y Eliseo recibe el manto de Elías que lo había enrollado no sé qué. Y como él había visto que Elías había golpeado el río Jordán, las aguas del río Jordán, y que éstas se habían separado para ellos cruzar, pues lo mismo hizo él de regreso. Bueno, primero lo golpeó y no se abrió paso. Y entonces, en cierta manera, y lleno, yo diría que lleno de confianza y lleno de fe, invoca a ver dónde está el Dios de Elías, que no se manifiesta en estos momentos. No era ponerlo a prueba a él, sino que él creía en el Dios de Elías. Golpea nuevamente las aguas y éstas se abren. Qué hermoso sería poder nosotros decir, pues a lo mejor cuando muera nuestro papá, nuestra mamá, o un hermano, pues, en fin, un abuelo, tío, poder decir uno, ¿dónde está el Dios de mi padre? ¿O dónde está el Dios de mi abuelo? ¿O el Dios de mi tío? ¿O el Dios de, decir, a ese Dios que ese familiar o ese ser querido sirvió en vida y que ya murió y que no está? Pero que tenía esa firme convicción en ese Dios de que iba hacia la casa del Padre Celestial, ese Dios. Y que nosotros podamos también invocar con esa certeza, esa confianza, como Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y nosotros podemos decir también, ¿dónde está el Dios de mi padre? O el Dios de mis abuelos, o el Dios de su amigo, o el Dios de sus seres queridos, de alguien que ha partido de su lado. Pero con esa convicción de que usted invoca al Dios para seguir viviendo según las enseñanzas de que sus parientes, sus familiares que ya partieron, vivieron y vivieron convencidos de esa gracia, del amor de Dios en medio de su vida como tal. Pues que nosotros ojalá que podamos invocar con grande certeza y alegría, poder invocar a ese Dios, el Dios de Jesucristo, que nosotros creemos, que Él resucitó a Jesús y que lo llevó a la casa del Padre, a su Padre, y que Cristo nos mostró el camino para que nosotros también vivamos a ese Dios de Cristo, al Dios de Cristo, al cual Él le sirvió durante su vida, que era su Padre, pues nosotros también vivamos en el día de hoy. Y hoy Jesucristo nos da en cierta manera como 3 enseñanzas de las formas de cómo nosotros tenemos que poner en práctica esa enseñanza que hemos recibido a través de nuestra historia personal, a través de la tradición de la Iglesia, a través del magisterio de la Iglesia, que ha llegado hasta nosotros. Esta misma lectura del Evangelio es la que escuchábamos nosotros el día del miércoles de ceniza, que la Iglesia lo pone ahí como el centro para iniciar la Cuaresma, que debemos de vivir, reforzar nosotros estas 3 prácticas que le llamamos las 3 prácticas cuaresmales: la caridad, la oración y el ayuno. Pero Jesucristo no lo pone en el marco de la Cuaresma como tal en sí. Jesucristo lo pone en el marco de la vida del cristiano, de todo aquel que cree en Él, la forma como debe de practicar, de poner en práctica su vida como tal en sí. Comienza Jesús diciéndonos: cuando haga limosna, no lo anuncies con trompeta.
No andes por ahí divulgando lo que estás haciendo y lo que has hecho por lo demás y lo que quieres hacer, sino que tu mano izquierda no se entere lo que hace la derecha. Y tu Padre que ve en lo escondido te va a premiar, te va a recompensar. Porque si usted lo hace para que la gente se entere y comienza a decir, qué buena persona que es, qué bueno, como que te están alabando, dice Jesús, ya recibió su recompensa. Es decir, que esa obra de caridad no te va a servir cuando estemos allá en el tribunal de Dios, porque ya recibió su mérito acá. Hágalo en secreto. Aquí traigo a memoria de una familia que me llegaron a contar sobre su padre. Resulta que el papá de ellos de vez en cuando desaparecía de la casa y como que se iba. Y tal vez se perdía por 3, 4 horas. Y ellos nunca se enteraron qué pasaba con su padre, por qué se escondía, por qué desaparecía. Y algunos ya comenzaron hasta medio sospechar de que andaba portándose mal. Pero nunca supieron nada en vida terrena. ¿Qué hacía en esas horas que él desaparecía? Cuando él murió, como a los 22 días de haber muerto, llegó una familia entera a la casa de la viuda y luego de los hijos. Vinieron a darle gracias a ellos por el excelente padre, por el excelente esposo, por la excelente persona que era ese señor. Porque esta familia de la cual vinieron era una señora que tenía 5 hijos y que el esposo se le había muerto de hacía tiempos y que ellos habían quedado en la extrema pobreza. Y este señor, que era el padre de esta familia, la cual desaparecía de vez en cuando, iba y les dejaba a ellos un diario cada vez, como una vez al mes. Dice, gracias a ese excelente esposo, señora, nosotros pudimos salir adelante. Que Dios lo colme de grande bendición. Él, ni tan siquiera su esposa, ni tan siquiera sus hijos se daban cuenta de las obras de caridad que él hacía. Que tu mano izquierda no se entere lo que hace la derecha. Es lo que nos dice Jesús en el día de hoy. Entonces, ojalá que nosotros las obras de caridad que practiquemos, lo hagamos así, de todo corazón, para aquellos que viven cerca de nosotros, de cuando visitamos a los enfermos, visitamos a los encarcelados, hacemos las obras de misericordia, damos de comer al ambiente, en fin, todas las prácticas, las obras de misericordia, ojalá que nadie se entere. Y eso se lo dejamos a Dios. Él sabrá cuándo, de qué manera premiarnos a nosotros. Jesucristo dice, cuando hagas oración, no lo hagas como los hipócritas, que les gusta que los vean la gente. Si usted va a hacer, Jesucristo está hablando aquí de la oración personal. Recuerden que hay 3 tipos de oración: la oración comunitaria, la oración de familia y la oración personal. La oración comunitaria es la que celebramos todos juntos. Cuando vamos al templo, tengamos la oportunidad de venir al templo todos. La oración de familia, ya saben cuál es, la que oramos en casa. Y la oración personal, esa oración suya. ¿Cómo la haces? ¿La haces en el templo para que la gente te vea lo bonito que rezas? ¿O la haces en la calle para que la gente lo vea? Qué hombre, qué bonito que ora. ¿O cómo lo hace? Jesús le invita a que esa oración personal, enciérrate en tu cuarto, ahí, o en una parte que nadie te vea. Ojalá que estés solo y puedas orar al Padre, y el Padre que ve en lo escondido te va a premiar. ¿Por qué es importante esta oración personal? Porque en la oración personal usted no le puede, como les dijera, no le puede mentir a Dios. Usted en la oración comunitaria, usted arregla la oración,
o las oraciones. Expresa lo que no te compromete. Expresa aquello lo que te conviene. Pero en la oración personal usted no puede hacerlo. En la oración de familia también usted puede orar, decir cosas de la oración, aquello lo que te conviene, no lo que te compromete. En cambio, en la oración delante del Señor, ahí a solas, tiene que ser transparente, como tú eres. Si eres un desgraciado, pues diga: soy un desgraciado, Señor, ten misericordia de este pecador. Y el Señor tendrá misericordia. Pero eso usted no lo dice en una oración de familia ni en una oración de comunidad. No va a decir públicamente todos tus pecados. En cambio, la oración personal tú la puedes decir. Y por eso dice el Señor: y el Padre que ve en lo escondido te va a recompensar, te va a escuchar. Por último, cuando hagas ayuno, recuerden que el ayuno viene a aquello que dice el Señor: quiero misericordia y no sacrificios. El ayuno entra en aquello que se conoce como sacrificio. Pero los sacrificios tienen valor y tienen sentido cuando lo haces por amor. Cuando lo haces por alguien. Si usted está ayunando por la conversión de una persona o para que el Señor tenga, pues, por alguien que ya murió, lo ofreces por alguien, pues entonces, si usted ayuna y eso lo que ayunas, usted lo ahorra y ese ahorro lo das en una ofrenda a los pobres, entonces esa oración se convierte en algo grande. Porque es que la oración, los sacrificios es a nivel personal, no tiene que ver nada con el otro. Usted puede hacer una romería de aquí a Cartago, quien sufre son tus pies y toda tu vida y tu cuerpo, caminando hasta allá, frío y todo lo que pase y hambre y lo que sea. Y lo de sacrificio es algo suyo, ahí no afecta en la relación con el otro. En cambio, cuando habla quiero misericordia, la parte de la misericordia es todo aquello que tiene relacionado con la otra persona. Entonces, pero que el ayuno que habla el Señor, que habla así el Señor en este texto, ojalá que nos ayude a nosotros a encontrarnos con el Padre. Aquí podemos determinar algún punto importante. Vemos que Dios ve en lo escondido cuando dé limosna, que tu mano izquierda no se entere de lo que hace la derecha. Observamos que en la oración que se encierra en el cuarto y ahí el Padre que ve en lo escondido te va a premiar. Y luego en el ayuno hágalo que nadie se entere, solamente tu Padre. Entonces, el punto es que estas tres cosas son tres cosas buenas, que el Señor te puede ver, cualquier parte que lo hagas, pero también puede ver todo aquello malo que usted hace. Es decir, no podemos nosotros decir que nadie me ve. No puedo yo decir, escondiéndome diciendo de que, bueno, mi padre no se enteró, mi esposo no se enteró, mi esposa no se enteró, o no se puede enterar mis hijos, pues como nadie se entera, pues yo sigo actuando de manera indebida. Pero Dios que ve en lo escondido, ahí no te va a premiar, te puede castigar, si no te arrepientes, lógicamente. Pues pidámosle al Señor nosotros, en este día, que el Señor nos dé la gracia a nosotros de sentirnos amados, fortalecidos, y que toda nuestra forma de actuar desde la misericordia y desde el amor realmente logremos crecer en la parte espiritual, en esa cercanía con el Señor. Y que el Señor también tenga misericordia de nuestros pecados. Porque recuerden que Jesús te ama a ti a pesar de tus pecados. Solo espera que te conviertas. Porque si el Señor va a esperar que usted sea santo, pues se va a quedar esperando, ¿verdad? Nunca nos va a amar. Entonces el Señor nos ama a nosotros a pesar de nuestros pecados. Pero el deseo de su corazón, del Señor, es que tú te conviertas, que comiences a actuar como Él, a actuar como Jesús. Que Dios nos colme de bendiciones. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado, y por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos
de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Ananías Burgos, Giovanni Aguilar, Carlos Luis Salazar, José Fabio Monque, Nelly Espinosa, María Inés Ábalos, y a todas las ánimas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos, elevemos al Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijo de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, No soy digno que entres en mi entres casa, pero pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu voz va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena y alimenta mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles a los hermanos que a través de este medio, mañana, Dios mediante, seguimos con la novena Sagrado Corazón de Jesús a las 2:20, 2:30, 2:30. A las 3 sería la hora santa, a través de este medio también. A las 4 pues la Eucaristía igual como el día de hoy. Así que desde ya pues invitándoles a participar. Quiero adelantar un poquito en estos días, cuando ya participemos en las misas con pueblo presente a partir del domingo. Ya por ahí ya muchos ya se han anotado, están en la lista para participar de las Eucaristías, pues todavía quedan algunos espacios para que puedan reservarlos y puedan participar. A la hora de la comunión son a la 1 y a las 3:05 de la tarde del domingo. Ya por la misa de la mañana aquí en Catedral ya no hay espacio. Pues esperamos de que tengamos otras comunidades que también se nos actualice de aquí al viernes para que podamos también participar de la Santa Eucaristía. De todas formas, en el momento de la comunión, voy a adelantar por lo menos una de las cosas que se van a estar haciendo. El sacerdote aquí en el altar, cuando él ya presenta, este es el Cordero de Dios, y todo el mundo responde ahí, y después ya les dice, el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna, todos responden amén, porque en el momento de dar la comunión, el sacerdote no les va a decir el cuerpo de Cristo. Ya hoy puse en práctica con algunos de ustedes para que lo sepan, no se les va a decir, y ustedes tampoco van a decir amén, porque eso supuestamente hay peligro de que podamos contagiar a otros. Se dice en ese momento, y en el momento de recibir la comunión, solamente se le da la comunión en la mano y ya. Por de momento sigamos normas, seamos obedientes. Hay señores o señoras que les cuesta recibir la comunión en las manos, pero bueno, por ahora hágalo y seamos obedientes. Ya después ya veremos cuando esto pase, a ver ya que vuelve todo a la normalidad. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. El Señor te bendiga.